Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Y si David Tepper acaba de enseñarnos dónde cree que estará una de las mayores oportunidades del mercado durante los próximos años, porque el nuevo 13F de Appaloosa acaba de salir y hay movimientos realmente importantes. Tepper ha vuelto a aumentar su posición en Amazon. Mantiene una posición gigantesca en Micron, aunque ha vendido una parte importante de sus acciones. Ha aumentado TSMC. Mantiene una posición enorme en Alphabet y al mismo tiempo está reduciendo o eliminando completamente posiciones en compañías como Microsoft, SanDisk, PDD, JD y otras. Pero aquí está lo realmente interesante. A primera vista podríamos pensar que David Tepper simplemente está comprando inteligencia artificial. Pero cuando miramos toda la cartera, la historia es mucho más interesante, porque Tepper no está apostando únicamente por los chips. Está apostando por la infraestructura que necesita la inteligencia artificial, por el cloud, por los semiconductores, por la memoria, por la energía, por los centros de datos, y al mismo tiempo está empezando a reducir exposición en algunas compañías donde probablemente considera que la relación entre riesgo y recompensa ya no es tan atractiva. Hoy quiero analizar exactamente qué está haciendo, porque copiar las operaciones de un multimillonario no es estrategia de inversión. Pero entender lo que está intentando hacer puede ser extremadamente útil, y especialmente interesante es que 4 compañías destacan muchísimo dentro de esta cartera. Así que vamos a analizarla una por una y después veremos qué nos está diciendo realmente Tepper con todas sus ventas. Empecemos. Primero, tenemos que entender qué estamos mirando. En el 13F de Appaloosa nos muestra las posiciones declaradas al cierre del segundo trimestre, es decir, el 30 de junio de este año. Aquí hay una advertencia muy importante. Esto no significa que Tepper tenga exactamente esas posiciones ahora mismo. Existe un retraso entre el final del trimestre y la publicación del documento. Además, un 13F no nos enseña toda la cartera de un hedge fund. No vemos todas las posiciones cortas, no vemos necesariamente todo el efectivo, no vemos todas las operaciones internacionales y tampoco podemos reconstruir exactamente qué compró o vendió cada día durante el trimestre. Por tanto, esto es una fotografía. Pero es una fotografía bastante interesante. Y la primera cosa que llama la atención es el tamaño. La cartera declarada supera los 7.700 millones de dólares. Es bastante concentrada. Esto es importante porque cuando David Tepper coloca cientos de millones de dólares en una compañía, estamos hablando de una decisión que puede tener un impacto significativo en la cartera. Y la posición número 1 es Amazon. Amazon se convierte en una de las grandes apuestas de Appaloosa. Estamos hablando de aproximadamente de 5 millones de acciones con un valor cercano a los 1.200 millones de dólares al cierre del trimestre. Esto continúa una tendencia que ya habíamos visto anteriormente. Tepper viene aumentando Amazon. Aquí creo que hay una razón muy clara. AWS, Amazon Web Service. Porque si quieres invertir en inteligencia artificial no necesariamente tienes que comprar directamente un fabricante de chips. Puedes comprar la infraestructura que permite que las empresas utilicen esos chips. Y AWS es uno de los grandes protagonistas. Cada vez que una empresa quiere entrenar modelos, cada vez que quiere ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial, cada vez que necesita almacenamiento, bases de datos o capacidad de computación, necesita esa infraestructura. Y Amazon tiene una posición extraordinariamente fuerte, pero además tenemos el negocio de la publicidad y tenemos el comercio electrónico, tenemos también Prime y tenemos toda la red logística. Eso significa que Amazon tiene varios motores de crecimiento funcionando simultáneamente. Y creo que esto explica por qué Tepper ha mantenido una apuesta tan importante. Porque hay algo que tenemos que recordar. Que Tepper compre Amazon no significa automáticamente que Amazon esté barata. Esta distinción es fundamental. Una compañía puede ser extraordinaria, puede tener un futuro espectacular y aún así podemos pagar demasiado por ella. Por eso, si después queremos decidir si Amazon es una oportunidad de inversión, tenemos que mirar beneficios, flujo de caja, CAPEX, básicamente lo que estamos haciendo en este canal cuando analizamos las compañías fundamentalmente y técnicamente. Pero la señal clara de Tepper, Amazon continúa siendo una de sus grandes apuestas. Ahora, vamos con la segunda compañía, Micron. Aquí tenemos probablemente uno de los movimientos más curiosos de toda la cartera, porque Appaloosa terminó el trimestre con aproximadamente 975.000 acciones de Micron.
Eso supone una reducción alrededor del 40% respecto al trimestre anterior. Vendió aproximadamente 690.000 acciones. Y aquí uno podría pensar, Tepper se está volviendo bajista con Micron, ¿verdad? Pero cuidado, porque el valor de la posición prácticamente se duplicó. ¿Por qué? Porque Micron tuvo una subida espectacular durante el trimestre. La acción llegó a dispararse alrededor de un 240% durante este periodo. Así que aunque Tepper vendió una cantidad enorme de acciones, el valor restante de la posición terminó siendo superior. Y eso es importantísimo, porque probablemente estamos viendo una de las características más interesantes del estilo de inversión de Tepper: tomar beneficios, no necesariamente abandonar toda la posición. Micron es una de las grandes beneficiadas del boom de la IA, porque los modelos cada vez necesitan más memoria. Aquí aparece HBM, High Bandwidth to Memory. La memoria de alto ancho de banda se ha convertido en uno de los componentes fundamentales para los aceleradores de la inteligencia artificial. Y Micron está aumentando su exposición a este mercado. El problema es que los mercados financieros pueden anticipar el crecimiento demasiado rápido. Si una acción sube más de un 200% en un poco tiempo, incluso aunque los fundamentales sean excelentes, la valoración puede empezar a incorporar un escenario extremadamente optimista. Y aquí quizás sea lo que Tepper está haciendo. No está diciendo necesariamente que Micron es una mala empresa. Puede estar pensando que después de esta subida prefiero recoger parte de los beneficios, lo que es bastante lógico. De hecho, hay una señal todavía más interesante. Tepper salió completamente de SanDisk, y SanDisk también había tenido una subida espectacular. Por tanto, cuando juntamos ambas operaciones aparece una hipótesis bastante razonable. Tepper sigue creyendo en la inteligencia artificial y en la demanda de memoria, pero está reduciendo parte de la exposición al ciclo de memoria después de una subida extraordinaria. Eso es gestión de riesgo. Y ahora pasamos a la tercera gran posición, TSMC o Taiwan Semiconductor. Aquí la apuesta es mucho más estructurada, porque si Amazon representa la infraestructura cloud y Micron representa la memoria, TSMC ya sabemos representa la fabricación de los chips avanzados. Nvidia diseña los chips, AMD también, Apple también, pero alguien tiene que fabricarlos. Y TSMC ocupa una posición extraordinariamente importante dentro de esa cadena. Por eso me parece especialmente interesante que Tepper aumente su posición aquí, porque no necesita saber exactamente quién será el ganador final de la inteligencia artificial. Puede apostar por el crecimiento de toda la industria. Si Nvidia crece, TSMC puede beneficiarse. Si AMD crece, TSMC puede beneficiarse también. Si los chips personalizados de los hyperscalers crecen, TSMC también. Es una especie de apuesta sobre el cuello de botella de la industria. Pero aquí tenemos un riesgo enorme, la geopolítica. TSMC ya sabemos que está en Taiwán, y eso introduce una variable que no podemos ignorar: la relación entre Estados Unidos y China, la posibilidad de reestructuraciones comerciales, la política tecnológica y por supuesto el riesgo geopolítico alrededor de Taiwán. Por tanto, TSMC puede ser una compañía fantástica y al mismo tiempo tener riesgos que Amazon o Alphabet no tienen en la misma magnitud. Y eso nos lleva a la cuarta compañía, Alphabet. Tepper mantiene aproximadamente 1,85 millones de acciones valoradas en más de 650 millones de dólares. Aquí tenemos otra pieza fundamental de la IA, porque Google no solamente tiene el buscador, tiene YouTube, publicidad, Google Cloud, Gemini y muchos más. Y tiene una cantidad gigantesca de datos. Pero probablemente la mayor pregunta sobre Alphabet es también una de las más interesantes. ¿Puede la inteligencia artificial destruir su negocio de búsqueda? Porque durante años Google ha tenido una posición dominante en búsquedas. Ahora tenemos ChatGPT, tenemos Gemini. Tenemos nuevos motores de búsqueda basados en inteligencia artificial. Y tenemos un cambio potencial en la forma en la que las personas encuentran información. Eso representa un riesgo, pero también representa una oportunidad. Porque si alguien tiene capacidad para competir en esa nueva generación de búsqueda, Google probablemente está entre las compañías mejor posicionadas. Por eso me parece interesante que Tepper mantenga una posición tan importante. No está apostando únicamente por el negocio actual, está apostando también por la capacidad de Alphabet para adaptarse al siguiente ciclo tecnológico. Y ahora llegamos a la parte que realmente me interesa, las ventas.
porque muchas veces nos fijamos solamente en los que compran los grandes inversores, pero lo que venden puede ser incluso más importante. Tepper salió completamente de Microsoft, también salió de SanDisk, salió de PDD, de JD.com, de RTX, salió de L3 Harris. También abandonó Lyft, United Health, Deutsche Bank, BAL y el ETF de QEP. Y esto es una cantidad importante de posiciones cerradas. ¿Qué significa? No podemos saber exactamente por qué vendió cada una. Esto sería especular. Pero podemos observar un patrón. Tepper está reduciendo el número de apuestas. Está concentrando capital. Y está moviendo dinero hacia determinadas áreas donde parece tener mayor convicción. Aquí vuelve a aparecer la inteligencia artificial, por supuesto. Porque mientras sale de algunas posiciones, mantiene una exposición importante en Amazon, Micron, TSMC, Alphabet, Nvidia, Meta y otras compañías relacionadas con tecnología. Pero además aparece una pieza que me parece fascinante. La energía, Vistra, Energy y otras posiciones relacionadas con el suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de la inteligencia artificial que muchos inversores todavía subestiman. Los centros de datos necesitan electricidad, muchísima electricidad. Si construimos cada vez más centros de datos para entrenar y ejecutar modelos de IA, necesitamos generación eléctrica, necesitamos redes, necesitamos capacidad, infraestructura. Y por eso Tepper parece estar buscando exposición no solamente al software y a los chips, sino también a la infraestructura energética que permite que todo esto funcione. Aquí creo que aparece la gran tesis de esa cartera. Tepper no está simplemente comprando inteligencia artificial, está comprando el ecosistema completo: computación, cloud, chips, memoria, fabricación, energía y plataformas que monetizan la IA. Amazon, TSMC, Micron, Alphabet, Nvidia, Meta, Vistra, Energy. Todo empieza a conectar, ¿verdad? Pero hay otro movimiento que no podemos ignorar: Boeing y American Airlines. Tepper abrió posiciones en estas compañías. Y eso introduce una dimensión completamente diferente, porque las aerolíneas son extremadamente sensibles al ciclo económico. Si el consumidor estadounidense sigue fuerte, si el empleo se mantiene, si los viajes continúan y si los precios del combustible no se disparan demasiado, las aerolíneas pueden generar muchísimo efectivo. Pero también tienen los riesgos, que son el combustible, los salarios, deuda, capacidad, competencia y una posible desaceleración económica. Por eso estas posiciones me parecen interesantes, porque nos muestran que Tepper no está construyendo una cartera exclusivamente tecnológica. Está buscando diferentes fuentes de rentabilidad. Y ahora quiero hablar de Apple, porque aquí tenemos una operación especialmente interesante. Appaloosa declaró puts sobre Apple por cientos de millones de dólares. Y esto es muy importante, porque mientras mantiene una cartera muy expuesta a crecimiento y tecnología, también está utilizando opciones para protegerse o expresar una visión más negativa sobre determinadas compañías. No podemos asumir exactamente cuál es la estrategia detrás de estas puts, pero sí podemos ver algo. Tepper no está completamente de acuerdo por la valoración del mercado. Puede estar muy alcista en inteligencia artificial y al mismo tiempo pensar que determinadas acciones están demasiado caras. Puede estar alcista en el mercado y utilizar opciones para protegerse. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante estudiar una cartera como esta. Porque no es simplemente compra estas acciones, ¿verdad? Es una combinación de convicción y gestión de riesgo. Y esta es probablemente la mayor lección que yo sacaría de este 3F. No copies, analiza. Porque cuando vemos que Tepper compra Amazon, podemos preguntarnos, ¿qué está viendo en esta empresa? Cuando aumenta TSMC, ¿qué cuello de botella está anticipando aquí? Y cuando mantiene Micron, después de vender una parte, ¿está tomando solo beneficios? No tenemos la respuesta exacta, pero sí podemos construir una hipótesis, y esto es mucho más útil que copiar una cartera. Ahora bien, hay algo que todavía hay más importante. El 13F que estamos viendo corresponde al 13 de junio, y estamos en agosto. Eso significa que el mercado ya ha cambiado. Las cotizaciones han cambiado, las expectativas también,
Y Tepper podría haber realizado nuevas operaciones durante julio y agosto que todavía no conocemos. Por eso, jamás utilizar un 13F como una señal de compra inmediata. Lo utilizaría como un radar. Y en este caso, el radar apunta hacia varias áreas muy interesantes. Amazon y el crecimiento de AWS, memoria e inteligencia artificial, TSMC y la fabricación avanzada, Alphabet y la monetización de IA, energía e infraestructura para centros de datos, y la rotación desde compañías donde el potencial puede estar más descontado. Y ahora probablemente estás pensando, vale, pero ¿cuál de estas compañías comprarías tú? Aquí quiero hacer exactamente lo que hacemos siempre en Simple Finanzas. No quiero decidir solamente mirando qué compró David Tepper. Quiero valorar las compañías, porque una empresa puede ser fantástica y estar sobrevalorada. Y una empresa que ha caído puede seguir siendo cara. Por eso, antes de llegar a una conclusión, tenemos que analizar crecimiento de márgenes, ingresos, flujo de caja libre, deuda, recompras, CAPEX y múltiplos. Y sobre todo, el valor intrínseco. Porque esa es la diferencia entre decir Tepper compra Amazon y decir Amazon vale X y actualmente el mercado está pagando Y. Esa segunda información es la que realmente nos permite tomar una decisión. En conclusión, ¿qué nos está diciendo David Tepper con su 13F del segundo trimestre del año 2026? Para mí el mensaje principal es bastante claro. Tepper continúa apostando por la IA, pero no está haciendo una apuesta ciega. Está diversificando dentro del ecosistema. Amazon para el cloud y la plataforma, Micron para la memoria, TSMC para la fabricación, Alphabet para la publicidad, cloud e inteligencia artificial. Y alrededor de todo esto tenemos Nvidia, Meta, energía y centros de datos. Pero al mismo tiempo está tomando beneficios. Está saliendo de compañías, está cerrando posiciones, está utilizando opciones y está buscando oportunidades en sectores como aerolíneas. Eso me parece mucho más interesante que simplemente decir David Tepper compró estas acciones y ahora vamos nosotros a comprarlas también. Porque lo que realmente está haciendo es gestionar una cartera. Y eso es algo que muchos inversores particulares olvidamos. Invertir no consiste solamente en encontrar buenas empresas. Consiste en decidir cuánto capital asignar a cada una, cuánto aumentar, cuándo reducir, cuándo recoger beneficios y cuándo aceptar que existe una oportunidad mejor. Por eso, si tuviera que resumir toda la cartera de Tepper en una frase, sería probablemente esa. Sigue creyendo en la inteligencia artificial, pero quiere ganar dinero en toda la cadena de valor, no solo en el chip más famoso. Y ahora tenemos que comprobar si esas compañías todavía ofrecen una oportunidad. Porque una cosa es que David Tepper haya comprado, y otra muy diferente es que nosotros podamos comprar hoy a un precio atractivo. Y esa es precisamente la parte que vamos a analizar. Antes de sacar una conclusión definitiva, quiero calcular el valor intrínseco de las principales compañías utilizando crecimiento, márgenes, flujo de caja y diferentes escenarios de valoración, además de revisar el aspecto técnico. Porque al final no quiero que este vídeo termine con Tepper compró, así que compra tú también. Quiero que termine con esta compañía vale aproximadamente eso. El mercado está pagando esto y por tanto la relación riesgo-recompensa es esta. Esa es la forma en la que creo que debemos invertir. Y si quieres seguir estos movimientos de grandes inversores más de cerca, recuerda que también tengo Patreon. Ahí comparto cada semana un informe sobre el mercado en general, algunas compañías que tengo en el radar y un post semanal con los catalizadores de la semana. Ideas swing, compañías que presentan earnings y noticias importantes que pueden afectar al mercado financiero. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Ahora, me gustaría saber tu opinión. De las grandes posiciones de David Tepper, ¿cuál te parece más interesante? ¿Amazon, Micron, TSMC o Alphabet? ¿O crees que la verdadera oportunidad está en la energía y la infraestructura que necesita la inteligencia artificial? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.